quería mostrarles unas cositas antes, pero me gustaría que nos enfoquemos en un poco hablar del coloquio y un poco en cuanto a las fechas y las inscripciones, pero aparte el tema de que los que están avanzados con los trabajos estos opcionales que nos muestren, porque había varios que estaban bien avanzados y estaría bueno ya casi ir cerrando, digamos, ¿no? Nuestra idea es entre esta clase, en realidad directamente la clase que viene, que todos los que quieran presentar pieza opcional ya lo hagan, ¿no? Después vemos si hay tiempo o no, pero la idea es que todos, el que quiere ir por esa vía y no por el coloquio tradicional, ya debería tener listo para el jueves que viene la presentación, ¿bien? Y hay muchos que todavía creo que no vimos nada más allá de la pieza, así que en ese sentido nos gustaría por ahí que nos clarifiquen un poco ahí en la tarea, ¿no? Para ver qué pasa. Justo iba a consultar sobre eso, pues no había entendido bien lo de las inscripciones para la fecha de hoy y de mañana, sobre la presentación de coloquio. No entendía si eran los tradicionales o, o los que habíamos elegido una pieza específica. Sí, hubo no me expresé bien quizás, ¿no? Pero bueno, se notó, digamos, la fecha de hoy y la fecha de mañana, por lo que viene el Classroom, voy a ver de vuelta, ¿sí? Fíjense, en cada una de las fechas, esta es la de hoy, que no se anotó nadie. Mañana tenemos 2 participantes, que van a ser los que estrenen, ¿no? Van a tener las ventajas de la primera fecha. Y después tenemos miércoles, jueves, viernes de la semana que viene, donde hay 10 cupos, fíjense acá, ¿no? 10 cupos y 5 cupos para el viernes, ¿bien? El que no va a presentar el coloquio, la pieza opcional, digamos, tiene que anotarse, no anotarse acá, sino directamente anotarse en los comentarios, ¿no? Como después los anotamos nosotros para que no haya lío, porque si no iba a ser un descontrol. Acá Elías y Axel se anotaron, ¿no? Hagan así lo mismo, una vez sola, y bueno, ahí vamos llenando nosotros vamos a ir completando y en base a eso van viendo, ¿sí? ¿Alguna consulta en base a esto? ¿Ninguna? O sea, yo sí me quiero anotar para o sea, el reloj de arena que estoy diseñando, tener que anotarme en los comentarios, no en No, bueno, ahí el... está, perdón. Eso es todo el coloquio, el tradicional. El tema de esto que están modelando ustedes acá en a partir de hace 2 clases anteriores, más o menos, eso lo vamos Ujú. a manejar por esta misma clase, jueves 18:10, o sea, horas, más allá que después haya una fecha, se puede desdoblar y algunos rindan coloquio, los que vienen trabajando con las presentaciones los seguimos acá. La idea es que el jueves que viene se presente, ¿sí? Eh, Hay Ah, muchos que listo, hasta perfecto. casi podrían presentar hoy, ¿no? Ya están tan avanzados que tranquilamente ya tienen casi todo, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, ¿no? O sea, lo que es el trabajo opcional, jueves que viene sería la presentación. Deberían apuntar ustedes a presentar, ¿sí? Su trabajo. Y bueno, el que no consultó todavía y se complicó, anótese acá en el coloquio tradicional y bueno, veremos digamos, la forma que es más fácil, digamos. Debería llevarles menos tiempo, ¿no? De preparación, así que bueno, ténganlo en cuenta. Profes, Ah, ahí estás tengo una completando vos, Ale, ¿no? consulta. Sí, ya pensé que estaban. Perfecto. Sí, decime, Tomás. Si, o sea que los compañeros, yo voy a hacer el coloquio tradicional, el que Perfecto. ustedes nos den, la figura que ustedes nos den. Bien, en Eh, vivo, digamos. claro, nuestros compañeros van a mostrar qué modelaron en la clase frente a nosotros. O sea, yo me puedo meter a ver qué modelaron mis compañeros, si me interesa. Va a ser en esta clase, sí. O sea, salvo que justo te elijas el jueves Ah, ok, para ok. rendir, pero bueno, el último lo ves grabado, ¿no? Ah, ok, Pero ok. sí, o sea, es más, esperemos que en las presentaciones seamos varios, ¿no? Que no presenten, o sea, es público, ¿no? Es como esto, es lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Ah, Con ok, ok. esta, y hasta con este grado de formalidad o informalidad, digamos, ¿no? Por así decirlo. Siéntanse cómodos, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ¿algo más que quieran agregar, Facu, Ale, en relación a las fechas estas que me haya pasado por alto? No, por ahí después vamos a leer un comentario, pero lo ideal sería que para el jueves tengan cargadas los planos, ¿no? De la entrega de este coloquio opcional en la tarea. Podemos de último comentar el formato del nombre para organizarlo de las presentaciones que han venido haciendo y distinguirlo, pero sí que el jueves lleguen con la presentación de los planos presentados en el Classroom, que es desde donde lo calificamos después. Tal cual, tal cual. Después ahí mismo, o sea, más allá de calificar la presentación, los planos vamos a cerrar, digamos, se cierra en conjunto, digamos, la aprobación,
pero mismo le podemos hacer alguna observación que tengan de los planos en sí, ¿no? Como cualquier corrección que le hacemos, pero que esté completo. ¿Sí? Bueno. Nada, chicos, quería primero 10 minutos antes de que empiecen a mostrar ustedes. Ayer estuvimos, ¿se acuerdan? Esperen que voy a sacar todo lo que me molesta acá. Están viendo medio tocado, ¿no? Sí. Ayer estuvimos cerrando con Lucas, nos estuvo explicando el ejercicio de techos, ¿no? Los ejercicios de techos en realidad. Y nada, yo hace un tiempito y ahora ayer estuve también practicando un poco, digamos, traté de aplicar un poco lo que es el modelado 3D a esa resolución, ¿sí? Por así decirlo, a ver cómo podíamos hacer, ¿bien? Les cuento un poco nada más, ¿no? Para que no sea tan aburrido. Fíjense que acá yo traje el plano, ¿sí? Traje el plano de... O sea, copié y pegué el plano. Espera que tengo que admitir. Te voy a pasar el host, así no... Dale. Ahí va. Estoy grabando, ¿no? Sí. Sí. Bien. Bueno, básicamente pegué esto y en base a estas medidas, ¿no? que tengo, realicé el dibujo 2D, ¿sí? Directamente, hice todos los faldones, digamos, ¿no? Por así decirlo. Que en realidad yo, para hacerlo un poco más gráfico, lo que hice es, vamos a ver acá, vamos a ver en este de acá, ¿no? Acá hice varias pruebas en realidad. Fíjense, a esto lo convertí en una región y después lo subí, vamos a hacerlo en realidad. Básicamente es como que me imaginé el bloque encerrado por las paredes, ¿no? Por así decirlo, ¿sí? Me imaginé el bloque encerrado por las paredes. Y fíjense, ¿todo esto para qué? Yo estuve últimamente viendo dentro de las herramientas de sólido, o acá en inicio, digamos, tienen un montón acá, dentro de editar sólidos, todo lo que es operar sobre las caras de un sólido, ¿sí? Fíjense que yo les mostré antes, creo que colorear caras, algunas básicas, pero están interesantes lo que es extruir, inclinar, desplazar caras. En definitiva, todas nos sirven para algo, ¿no? En este caso, lo que hice yo fue utilizar extrusión de caras, ¿sí? Para venir acá, designar la cara de arriba, que es la que yo quiero, digamos, generar el techo. Y bueno, a partir de una altura, ¿sí? Yo le voy a dar acá a ustedes, sigan el concepto más que nada, después tiene ciertas particularidades esto, ¿no? Pero si yo le doy una altura, por ejemplo, de 100, Enter, y le pongo un ángulo de inclinación, en este caso era de 45, de 40, no recuerdo bien, ¿no? El ángulo de inclinación de todos los faldones, 45, pongámosle, ¿sí? Fíjense lo que me hace. 40 creo que era. Bueno, 40. Igual a lo que vamos es lo mismo, ¿no? Está bueno que no quede igual así. Bueno, fíjense, me hizo una parte del techo, ¿no? Se ve como que me levantó y me empezó a hacer las partes inferiores hasta la altura que yo le di, bien, que era 100, ¿sí? Si yo mido con distancia, por ejemplo, desde acá hasta acá, ¿sí? Fíjense, en I es 100 lo que yo he puesto como altura de extrusión. Bueno, y el ángulo es 45 desde la vertical, por así decirlo. Bueno, ahí me queda una parte del techo. Yo te lo explico así, a veces sale de una directamente poniendo una altura más grande, pero muchas veces cuando tengo más complejidad en techos conviene hacer esto. Hacer una parte del techo y después venir, y después aprendemos otra herramienta. Dentro de sólidos, ¿se acuerdan que yo en inicio vine acá y puse, había puesto extruir caras, ¿no? Acá tengo las otras. Yo me manejo también en la solapa sólido, para tenerlas más a mano. Acá están las mismas, ¿no? Inclinar caras, extruir caras y desfasar caras. No están las mismas, están estas que son las que voy a usar ahora. Las otras a veces hay que ir a buscarlas allá. O por lo menos acá no la encontré. Fíjense esta, desfasar caras, ¿sí? Yo agarro, tengo esta cara y la quiero desfasar. A partir de un punto la llevo hasta arriba, quiero desfasarla, por ejemplo, ahí con el mouse, 800, lo que fuera, me paso directamente, ¿no? Y fíjense, directamente ahí, como que el desfase me empieza a alargar, digamos, a continuar el faldón que faltaba, ¿sí? Bien. Como esto tiene, cuando un techo tiene, generalmente 4, es un prisma, por ejemplo, y tiene quizás una sola altura de cumbrera, ¿sí? Acá, la herramienta sale directamente con extruir caras.
Pero cuando yo hice estos dos pasos porque sirve más, o sea, es como el paso seguro para llegar a este final, ¿sí? Fíjense cómo queda, de paso van viendo, ¿no? Cómo quedó, ¿no? Tuc. Esto también se puede hacer en realidad a partir del área, de la región, con una extrusión común, dándole los ángulos, ¿no? Pero así es más visual. Eso mismo me sirvió para, voy a ir a la vista superior, para el otro techo, ¿sí? El otro techo. Vamos a ver el paso a paso acá. Bien. Más complejo con el patio, fíjense. Es una P, ¿no? Subí primero solo para generar un volumen de apoyo y después nada, con el mismo comando, vamos a hacerlo de vuelta si quieren. Otra cosa que está buena es que se acuerdan que acá imagínense que fuera el techo de referencia, por ahí tiene otros ángulos, ¿no? Pero se acuerdan que este techo tenía que tener otra inclinación, ¿no? Esta parte de acá, en la parte B o digamos en otra parte del ejercicio. Si ustedes vienen a inclinar caras, designan la cara que quieren inclinar, ¿sí? Y luego designan un eje, ¿sí? Es como un eje, o el ángulo de referencia, por así decirlo, a partir, por ejemplo, del punto medio. Es como que tiene que ser una recta de máxima pendiente, ¿no? Digamos, del plano, ¿sí? Tuc. Y le pongo ángulo de inclinación, por ejemplo, menos 20. Y fíjense lo que pasa, ¿no? O sea, me varió, el ángulo anterior creo que en este caso había sido 45, ¿sí? Me lo hizo, vamos a ir para atrás de vuelta, si lo vean. Ahí está, ¿no? Ahí se vio. Me lo hizo directamente, me inclinó a partir del ángulo de referencia que tenía. O sea, si de 45 quería pasar a 60, yo lo tuve que inclinar 15 o menos 15, ¿sí? Depende, digamos, el ángulo tomado. Bien. Bueno, nada. Esto por un lado, no quiero robar mucho más tiempo. Acá estuve jugando esto después, no lo puedo ver, pero estuve jugando acá con la superficie, también está bueno. Con Solebar, solo para que tengan como referencia, con Solebar. Fíjense lo que hice yo acá, ¿no? A ver si se ve un poquito. Lo que hice yo fue también copiarme todo. Eso por ahí está bueno, por ahí ya lo saben, ¿no? Pero fíjense que acá con splines, con splines, que son estas de acá, o sea, yo copié y sobre esto hice, no sé si la vimos esta herramienta, pero es súper útil, ya la deben haber encontrado, si no, hace como curvas a partir de varios puntos. La vimos un poco por ahí con las perspectivas, ¿sí? Pero fíjense, yo acá lo que hice fue venir, levantarlas, a ver, levantar las curvas, se ve ahí, ¿no? Vamos a seleccionar estas dos. ¿Sí? Las levanté, digamos, no me acuerdo si a la misma escala, creo que la hice más grande, ¿no? Para que sea más visual, pero a partir de ahí, con curvas cerradas y solevar, termina saliendo esta curva, a ver si la pueden ver ahí un poquito mejor. ¿Sí? Si voy muy adelante se me va. Vamos a hacer un zoom objeto, a ver. Zoom objeto. Voy a seleccionar esto. Fíjense, ¿no? Se ve la curvatura ahí, queda muy bueno. Y acá hice la otra parte, antes de eso había hecho, creo que el año pasado, el tema de como que para que sea más visual lo de las curvas de nivel, ¿no? O sea que lo que hice fue levanté la curva y hice todas las extrusiones. ¿Sí? Acá creo que comparé las dos, fíjense. Creo que esto les ayuda para ver bien cómo se ve, ¿no? O sea, cómo llevo al modelo todo esto otro. Bueno, ahí se ven las dos, ¿no? Se ven como una inclinada, una que baja con escalones y la otra inclinada que fíjense que coincide. Está piola jugar con esto. Acá hice esta otra después lo podemos ver también, pero básicamente lo mismo, ¿no? Este lo hice ayer. Pensé que no me iba a salir nada, porque en realidad era jugar, ¿no? Un poquito. Lo que hice acá, de vuelta, a partir de traer la imagen, ¿sí? Y a escalarla, fíjense que acá hice un rectángulo de 240 por 198, que es la medida que nos da en la hoja, después revísenlo. Lo escalo, ¿sí? Hago splines. Y acá, bueno, empecé a jugar porque fue un poco más complejo, porque no eran curvas cerradas.
Entonces, el concepto que hice fue de vuelta. Esto es a escala real, ¿no? Metros. Subí, o sea, como que hice planos uno arriba de otro, hice regiones, ¿sí? Laburo solo, pero seguramente de forma más fácil, ¿no? Pero para que vean qué se puede hacer. Hago regiones, ¿todo para qué? Regiones cerradas me generan una con Solebar, ¿sí? Me generaron esta superficie. En este caso me generó una superficie y me complicó un poco. Lo que tuve que hacer fue, bueno, muchas veces directamente se genera el sólido, ¿no? Estaba en modo, hay un modo para que se genere superficie sólido, pero en este caso no sé por qué no salió. Lo que tuve que hacer fue, bueno, acá aprendí un poco de superficie también porque quedaba un hueco. Fíjense que acá quedaba un hueco acá. A ver, me colgué un poquito explicando esto, pero bueno. En una estaba hueca. Lo que hice fue hay unas herramientas de superficie que es parche, que las partes no cerradas, yo trataba de buscar un volumen cerrado para después, con la herramienta, creo que es esculpir acá, ¿sí? Me crea, o sea, como no me generó el sólido de entrada, lo que hice fue agarrar y generar una superficie cerrada para luego, con esta herramienta, generar el sólido, ¿bien? Fíjense que esta es, si yo vengo acá, esta es una superficie, fíjense ahí, en las propiedades me dice solevación, y esto ya es un sólido, 3D, ¿bien? Bueno, y a partir del sólido 3D empecé a ver lo que había que agregarle al terreno, como que ya ahí tuve el terreno natural, ¿bien? Tiene sus cositas, no está por ahí súper exacto, pero creo que va bien. Hice la plataforma, ¿sí? A partir de cualquier punto de abajo. Tuc. Y después, bueno, lo que hice fue, ya que sirve para repasar un poco de lo que son operaciones sólidas, ¿no? Hice como una plataforma más arriba roja. ¿Para qué? Y bueno, porque esa parte sobre la plataforma es lo que yo tengo que quitar, ¿no? Esa parte yo estoy seguro que no va a haber nada de suelo, ¿bien? No va a haber nada de suelo porque ahí va a estar la plataforma misma, ¿no? Y a partir de ahí empiezan los taludes. Bueno, eso, sin entrar mucho en detalle, me generó, o sea, haber sacado eso de ahí, ¿no? Que en realidad acá después lo hice un poquito más. Vamos de vuelta. Haber sacado esto de acá, me generó esto, fíjense, hasta con el color y todo. Y luego me generó esto acá. ¿Sí? Lo que hice acá en realidad fue, después cambié de opción. Fíjense que en vez de que el talud sea, de que la plataforma sea prismática, lo que hice fue venir acá y con la misma herramienta de inclinar caras, ¿sí? Incliné las dos caras del costado, de la manera similar a lo que hice con el techo, la incliné, pero bueno, con un eje al revés, para que me quede la pendiente, ¿sí? Esa pendiente no me acuerdo si era 30 o 25 grados, la pendiente de terraplén. Entonces acá ya me quedó, ¿no? Acá ya me quedó, es como la unión, esto es la unión del terreno con esto. Lo que tenía acá que me faltaba era que, bueno, esto estaba a 90 grados, ¿sí? A ver, ahí de vuelta. No sé por qué no me lo toma. Estoy tocando el otro, que bolas. Esto está a 90 grados, fíjense, o sea, como que le saqué vertical. Y para hacer el talud de vuelta con esa herramienta de inclinar, agarrás y directamente, digamos, faldón a faldón, podés darle la inclinación, siempre a partir de la vertical, ¿no? Agarré este faldón y lo incliné para allá. Tuc. Y después, en el otro paso a paso, incliné los del costado, ¿no? Siempre con una recta de máxima pendiente. Eso, bueno, se van a dar cuenta cuando lo prueben. Y acá, bueno, acá me quedó ya pintado un poco, ¿no? Lo que es. Quería ver que llegue más o menos a lo mismo, ¿sí? Y creo que se quedó bastante bien, eso me pone tranquilo. Acá le hice otro ángulo también porque había tenido un problema, creo que en vez de 25 le puse 30, o no me acuerdo cuál era. Si metí un poco con el tema de la tangente, pero bueno, para el caso es lo mismo, ¿no? Fíjense cómo queda. Y para cerrar un poco, ya que estamos, ya que nos metimos en esto, lo que hice yo después acá fue, esta es la final, ¿no? Acá estoy uniendo, o sea, puse en el mismo lugar la superficie original del suelo, o sea, el terreno natural y lo final. Entonces, haciendo operaciones de red, esto es una intersección, esto es una resta A menos B, y esta es una resta B menos A, digamos, ¿no? Hice las dos partes. Y haciendo eso y analizando un poquito, fíjense que me queda, por un lado, todo lo que es el terreno natural sin el terraplén. Acá me queda el terraplén y acá me queda el desmonte, ¿sí?
Y esto a mí me gusta porque, por ejemplo, ya lo vimos una vez pasada, con propiedades físicas, ¿sí? Se llama mass properties en inglés, lo otro no lo encontramos. Seleccionás esto, ¿no? Ese sólido, que es ¿eso qué es? Toda la tierra que yo tengo que sacar, ¿sí? Seleccionás, por ejemplo, ¿no? Para encontrar una aplicación práctica, ¿sí? Ahí creo que ahí está. Una cosa que no les dije, que en mi computadora para hacer esto no daba, pero digamos, estaba complicadísimo, así que lo que tuve que hacer es jugar con visualizaciones inalámbricas, alámbricas digo, para tener mejor rendimiento. Eso ténganlo en cuenta quizás para los coloquios también, ¿no? Fíjense que acá me dice la masa. La masa, si esto es metros, es en metros cúbicos, el volumen en realidad, ¿no? Yo siempre digo la masa, pero bueno, en realidad es el volumen. Acá es como que los objetos estos no tienen, no son materiales, entonces tienen como que la masa es igual al volumen, ¿no? Que el peso específico es 1, por así decirlo. El volumen ya me da, bueno, ya sé que esto es lo que yo necesito desmontar, ¿no? Y ya tengo una idea, un dato que es súper útil, ¿bien? De la misma manera, puedo saber cuánta tierra necesito para hacer el terraplén, ¿bien? Así que nada, me pareció piola, digamos, un poco para terminar también las explicaciones, ¿no? de este cuatrimestre. Una cosa complementando, si no hay alguna, antes de ir para otro tema, acá tiré yo, fíjense, pero voy a venir al inicio. Ya se termina, así que cierro con este y en el otro Zoom agarramos con otro tema. Si yo pongo, bueno, voy a poner solo la figura final, porque si no se me desbarajusta todo lo que hice en la presentación, que en realidad la presentación la hice solo como guía, o sea, no hay que hacer esta presentación para esta clase de terrenos, pero lo que quería chequear acá con la presentación automática, primero que me quede, esto es lo que quería buscar, ¿no? Que me quede más o menos similar o debería quedar idéntico a lo que dibujaron ustedes, ¿no? Pero por otro lado, acá analicé yo, ya que las vistas y estos planos de desmonte y de terraplén eran proyectantes en algunos de los casos, acá pude chequear, ¿no? Fíjense, acá yo tomé 30, creo que 30 no era el ángulo para el terraplén, era 20 y pico, 25 si no recuerdo mal, pero el del desmonte, fíjense que es 45, entonces acá cumplió, ¿no? O sea, todo eso que hizo, lo chequeé y está bien. 45 el otro de desmonte, y este 30 es, fíjense, el plano proyectante, sería este de acá, ¿no? Este cian, el de este lado, ¿no? Se proyecta, es proyectante al plano vertical. Bueno, aquí hice un corte también para probar, pero bueno, fue muy así a la ligera. Esto también era una parte del otro, un opcional era hacer esto, pero con el terreno natural, digamos, ¿no? Pero ¿para qué quería venir acá? Para esto, un tema que corregí un montón, tema de las escalas que les va a servir mucho para el coloquio. Esto que estaba en metros, ¿no? ¿Se acuerdan, chicos? Esto está en metros, ¿sí? Todas estas medidas que están acá, después revísenlo, pero estaban en metros. Yo trabajé como que mi unidad era el metro, ¿bien? Entonces, cuando vengo acá, yo vengo, lo que van a hacer ustedes, ¿no? Vienen acá, van a fijarse directamente, voy a venir a esta que es la principal, voy a editar la vista. La escala es 1 en 4 de esta vista, ¿sí? Pero recuérdense que AutoCAD no sabe si yo trabajé en metros o en milímetros, ¿sí? Es más, de acuerdo a esa suposición, estamos trabajando en la misma unidad. Entonces eso no es correcto, ¿sí? Si yo pongo que la escala acá abajo, ahí ya la puse, ¿no? Pero es 1 en 4, esto está mal. Y es obvio que está mal, porque si estamos trabajando en metros, son 240 metros, es imposible que una escala de 1 en 4 me entre en la hoja, ¿no? Recuerden que la escala es, digamos, longitud dibujada sobre longitud real, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber la escala que tengo acá, fíjense que esto yo lo acoté, anotar, acoté lineal, ¿sí? Solo esta para chequear que estos sean 240, ¿sí? Son 240 metros en la realidad, ¿bien? En la realidad son 240 metros. Y en el dibujo, si yo hubiese impreso este plano, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a medir esto? Bueno, para saber eso, como yo no lo imprimí en plano, una de las cosas que hago siempre es esto. Hacer una cota lineal, pero hacerla, por ejemplo, fíjense, desde la cota misma. Fíjense qué pasa. Desde la cota misma, ¿sí? Esto me mide 240 porque está relacionado con la vista. Es inteligente, ¿sí? O sea, 240 metros equivalen a la hoja a 60, en la hoja, ¿sí? A 60 milímetros, ¿no? Porque en la hoja son milímetros. Yo sé que ahora que cuando yo acoto en esta hoja,
de acuerdo a mi configuración de página, estos son milímetros. Recuerden que acá va a haber casi 297, ¿no? 277, ¿bien? Eso pues estoy acotando no sobre las vistas. Bueno, pero esta equivalencia que yo logro acá, que parece mentira, si ustedes, digamos, la practican, ¿cuánto les da? Si ustedes hacen esta equivalencia, si fueran la misma unidad, sería 600 sobre 240, ¿sí? 60 sobre 240, que eso es un cuarto, ¿no? Eso es lo que me indica en la vista de acá. Pero eso es sin considerar, ¿sí? Vamos a ver la escala acá, un cuarto. Eso es sin considerar el pase de metros a milímetros que tengo que tener en cuenta. Ese pase de metros a milímetros no es nada más que la equivalencia de una unidad con la otra. O sea, un metro, ¿cuántos milímetros son? Deberían saberlo, ¿no? Son 1000. milímetros. Perfecto. Entonces, si a la escala de 1 en 4 la multiplico, o sea, le agrego el 1000, la multiplico por 1 sobre 1000, ¿sí? que es la otra escala, me queda la escala real, ¿sí? 1, que en este caso es 1 sobre 4000, ¿sí? Para chequearlo, ¿sí? Si yo ahora hago 60, estos eran 60 milímetros, ¿no? 60 milímetros. Hago 60, ¿por cuánto? Por 4000, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Cuánto me dio ahí? 60. O sea, yo agarré el valor que en el dibujo, lo que lo he dibujado de 60, lo multiplico por la escala, ¿sí? 60 por 4000 me da 240.000, ¿qué? 240.000 milímetros, ¿no? Porque estoy trabajando en milímetros. Eso pasado a metros, ¿cuánto es? Es 240, que es la medida real. Por lo tanto, mi escala es correcta, ¿sí? Con ese razonamiento final, ustedes podrían, digamos, piensen un poco, digamos, traten de verlo ustedes, pero con ese razonamiento ustedes podrían saber con certeza si se equivocaron o no en la escala, digamos, ¿no? Pero no es otra cosa que aplicarle la escala de milímetros a centímetros, en este caso a metros. A veces unos coloquios pueden ser, por ejemplo, en medidas en centímetros, entonces en vez de 1 sobre 1000, en el agregado de la escala, va a ser 1 sobre 100, ¿sí? Porque, no, 1 sobre 10, perdón, ¿sí? Porque 10 milímetros es un centímetro, ¿sí? Bueno, eso tenganlo en cuenta, pero así de entrada, ya de por sí, digamos, razonándolo lógicamente se dan cuenta que no puede ser cierto. Si la escala es 1 en 4 y esto mide 60, no puede ser cierto porque estoy trabajando en un terreno, ¿sí? Estoy trabajando con metros, ¿bien? Eso es como que no tienen que perder de vista el contexto siempre, ¿no? Bueno. Bueno, nada. Está bueno ver eso de la escala, lo tenía pensado como algo que es un gran punto a fallar, ¿no? en el coloquio. Así que traten de repasarlo.